Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, que es el diseño de muestreo. Tenemos una población también llamada universo, que es el conjunto total de los elementos que van a ser considerados en el estudio. Usualmente, como les decía, esta población universo es bastante grande. Es imposible enrolar a todos los sujetos en un estudio. Entonces lo que hacemos es, una vez definido la población o el universo, determinar cuál es el marco muestral del estudio. ¿En qué consiste el marco muestral? En el marco muestral es el listado de todos los elementos que van a entrar al sorteo, ¿no? A la selección de la muestra. La población o universo es el conjunto total de elementos o unidades que existen. El marco muestral es un listado, ya están identificados cada uno de los elementos que van a entrar al muestreo. La unidad de muestreo es el elemento que va a ser sujeto de la selección. La unidad de información es el sujeto o el objeto en el cual vamos a obtener el dato que nos interesa para el estudio. Y la unidad de análisis es el sujeto en el cual hemos hecho la medición, y esos datos que hemos obtenido de esa medición vamos a procesarlos y vamos a obtener la información que a nosotros nos interesa. Entonces, eso es un poco la jerga que se utiliza en el muestreo, ¿no? Población o universo, todas las unidades consideradas en el estudio. El marco muestral, que es un subconjunto de la población universo, en el cual tenemos identificado a cada uno de los elementos que van a entrar al sorteo o a la selección. La unidad de muestreo es la unidad que va a ser sorteada. La unidad de análisis, la unidad en la cual hemos hecho la medición y en la cual vamos a procesar ese dato que hemos obtenido. Y la unidad de información, que es la que nos da el dato, la información que nosotros queremos, la información que nos interesa. En el muestreo hay dos cosas que tenemos que considerar. Primero, el tamaño de muestra, es decir, a cuánto vamos a muestrear. No vamos a tocar este tema porque esto es un tema que lo manejan muy bien los estadísticos, ¿no? No necesitamos conocer las fórmulas, etcétera, para estimar el tamaño de muestra. Sí nos interesa determinar el diseño muestral, ¿no? ¿A quiénes vamos a muestrar? Los métodos de muestreo se clasifican en general en dos grandes grupos: los muestreos no probabilísticos y los probabilísticos. En los no probabilísticos, solo por mencionarlos, por conveniencia deliberada, el accidental y por selección de expertos, aquí no es necesario algún tipo de requisito que tenemos que hacer para poder seleccionar a la muestra. En los probabilísticos sí, y este es el grupo de muestreo o es el método de muestreo que nos interesa. Dentro de los métodos probabilísticos tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados y el muestreo polietápico o estratificado. ¿En qué consiste cada uno de estos? El más sencillo, el más simple, como su nombre lo dice, es el muestreo aleatorio irrestricto o muestreo aleatorio simple. En este tipo de muestreo, todas las unidades de muestreo van a tener la misma probabilidad de ser incluidas en el estudio. Entonces, los elementos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Para eso se requiere, como requisito, de que tengamos la lista del marco muestral. Es decir, debemos tener identificado a todos los elementos de la población. Y este muestreo se puede realizar utilizando tabla de números aleatorios, una calculadora o paquetes estadísticos. En el último caso podemos utilizar incluso una bolsa en el cual colocamos los números o los nombres de cada uno de los elementos que conforman la población que vamos a estudiar. ¿Qué desventaja tiene este muestreo aleatorio simple? La desventaja es que necesitamos conocer exactamente a cada uno de los elementos que conforman la población. Debemos de tener el listado
de todos los elementos. La otra desventaja es que no se puede realizar cuando la población obviamente es demasiado grande. O sea, si queremos hacer un muestreo en la ciudad de Lima, es imposible tener identificado a todas las viviendas o todas las personas de la ciudad de Lima. Entonces solo se puede hacer cuando la población es pequeña. ¿En qué consiste gráficamente este muestreo aleatorio simple? Tenemos una población y en esta población, de manera aleatoria, vamos a seleccionar una muestra, ¿no? En esa muestra, como les decía, estimamos los estadísticos y con los estadísticos hacemos la inferencia a la población para obtener los parámetros. ¿Cuál es la otra desventaja del muestreo aleatorio simple? La aleatorización no es una garantía de que la muestra sea representativa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay mayor probabilidad, seleccionándolo aleatoriamente, utilizando este tipo de muestreo, de que la muestra sea representativa. Pero también existe la posibilidad de que en este muestreo aleatorio simple, al momento de seleccionar las muestras, todos sean círculos rojos, o todos sean círculos o sean triángulos azules. Existe esa posibilidad. Es una posibilidad o una probabilidad baja, pero existe y es posible. Entonces, en este grupo, por ejemplo, si yo quisiera hacer un muestreo aleatorio simple, de los 30 que hay, quiero seleccionar 5, es posible que 3 sean hombres y 2 mujeres, o a la inversa, 2 mujeres y 3 hombres. Eso es lo más probable. Pero también es probable que los 5 sean mujeres, o que los 5 sean hombres. Existe esa posibilidad, utilizando el muestreo aleatorio simple. Entonces, en el muestreo aleatorio simple no es una garantía 100% de que la muestra sea representativa. El muestreo aleatorio sistemático es el otro tipo de muestreo en el cual vamos a tener una población N mayúscula y queremos seleccionar una muestra N minúscula. ¿Qué es lo que debemos de hacer en primer lugar? En el muestreo aleatorio simple, como les decía, podemos utilizar una bolsa con los nombres de cada uno de ustedes y al seleccionar 5 simplemente saco los 5 primeros nombres, ¿no? A eso también le llaman muestreo aleatorio simple sin reposición. ¿Por qué? Porque saco el nombre y ya no lo vuelvo a meter. Hay otro muestreo aleatorio que le llama muestreo aleatorio simple con reposición. Saco el nombre y lo vuelvo a meter. Ese tipo de muestreo aleatorio simple con reposición no lo utilizamos en salud. Lo que utilizamos es el muestreo aleatorio simple sin reposición. Pero en el muestreo aleatorio sistemático, lo primero que tengo que hacer es primero ordenar los elementos o las unidades de la población por una variable que a mí me interesa controlar. Por ejemplo, si yo quiero determinar la talla de este grupo de participantes, obviamente si selecciono solamente los hombres, la talla va a ser mayor que si selecciono solamente mujeres. Entonces tengo que seleccionar hombres y mujeres para obtener un valor medio de la población. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si el sexo es una variable que influye en los resultados, en la media de la talla, lo primero que tengo que hacer es ordenar primero los hombres y después las mujeres, o primero las mujeres y después los hombres. Y una vez hecho ese ordenamiento de los elementos por esa variable que a mí me interesa controlar y que sé que va a influir en los resultados, el siguiente paso es dividir N mayúscula, que es la población total, entre N minúscula, que es el tamaño de la muestra. Y eso me va a dar un valor K que se llama constante. Les decía, si eran 30 participantes y yo quiero seleccionar una muestra de 5, entonces K lo voy a obtener al hacer la división 30 entre 5. El valor de K en este caso va a ser 6. Ese 6 se le llama, o ese número que vamos a obtener se le llama constante. El siguiente paso es elegir al azar un número entre 1 y K, es decir, entre 1 y 6 en el ejemplo.
selecciono un número entre 1 y k de manera aleatoria, y ese número que sale va a ser el número de arranque, así se le llama. Y a partir de ese número voy a seleccionar las otras unidades de muestreo. Supongamos que me salga el número 3. Entonces, al haber hecho la ordenación de los sujetos, de los 30 participantes, obviamente ya los tengo identificados. El primer sujeto que va a entrar al muestreo va a ser el sujeto que está con el número 3. El segundo será este número 3 más K. 3 más 6, 9. El siguiente será 9 más 6, 15. Y así sucesivamente hasta completar los 5 sujetos que voy a muestrar. ¿Ok? Bueno, en eso consiste básicamente el muestreo aleatorio sistemático. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Tenemos una población, está desordenada. El siguiente paso es, como les decía, ordenar la población, ordenar los sujetos por una variable que me interesa controlar. Determinamos el valor de K, obtenemos un valor entre 1 y K, que en este ejemplo, entre 1 y K, es el valor ha salido el 3, ¿no? Y luego, los siguientes sujetos que van a ser muestreados es el número de arranque, que en este caso es 3, más 5, que es el valor de K en este ejemplo, ¿no? Entonces, los sujetos que van a ser muestreados van a ser el 3, el 8, el 13, así sucesivamente hasta obtener el tamaño de muestra necesario, ¿no? Estimamos los estadísticos y lo extrapolamos para estimar los parámetros. Entonces, en eso consiste el muestreo aleatorio sistemático. ¿Cuál es la ventaja de este muestreo aleatorio sistemático? Pregunta, ¿existe la posibilidad de que todos sean hombres? No. ¿Que todos sean mujeres? Tampoco. Entonces tiene esa ventaja, ¿no? Como yo he controlado la variable sexo, la muestra va a ser representativa con respecto a esta variable que he considerado para ordenar a los sujetos. Es un muestreo que entre el muestreo aleatorio sistemático y el muestreo aleatorio simple, siempre se prefiere el muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio sistemático. El muestreo estratificado. El muestreo estratificado tiene la ventaja de que va a mejorar la representatividad de la muestra a nivel de cada estrato que estamos considerando. La población, los sujetos se van a dividir en estratos dependiendo de la variable que a mí me interesa también controlar, ¿no? Una variable que a mí me interesa, una variable que sé que va a influir en los resultados del estudio y que a mí me interesa controlar de alguna manera. Si la edad es una variable que va a influir en los resultados, voy a estratificar por grupos de edad, puede ser por sexo, por género, por grado de escolaridad, nivel socioeconómico, etc. Gráficamente, ¿cómo sería, no? Tengo una población muy heterogénea. El primer paso es formar estratos dentro de la población, de tal manera que en cada estrato la población sea lo más homogéneo posible con respecto a la variable que a mí me interesa controlar, ¿no? Como les decía, puede ser sexo, puede ser grupos de edad, estado socioeconómico, etc. Y después voy a seleccionar de cada uno de los estratos una muestra, ¿no? Una muestra de cada uno de los estratos. Y en esa muestra estimo los estadísticos y lo extrapolo hacia la población. ¿Qué ventaja tiene este tipo de muestreo? Primero, tiene la ventaja de que como en cada estrato existe una mayor homogeneidad, voy a tener al final menor variabilidad de los datos. Al tener menor variabilidad de los datos entre los estratos, el tamaño de muestra que voy a necesitar va a ser un tamaño de muestra menor. Esa es una de las ventajas. Entonces, si con un muestreo aleatorio simple, por decir, yo necesito 300 sujetos, si yo utilizo muestreo estratificado, probablemente necesite menos de 300. Probablemente no. Con seguridad, el tamaño de muestra va a ser menor de 300.
Segunda gran ventaja, los datos de cada uno de los estratos yo lo puedo extrapolar a la población. Entonces puedo extrapolar los datos en promedio de toda la muestra, pero también puedo extrapolar los valores obtenidos para cada uno de los estratos. Si yo tengo 5 estratos, al final los datos los puedo extrapolar para cada uno de los estratos. Esa es la otra ventaja que tiene este muestreo estratificado. Y por último, el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados lo vamos a utilizar, o se utiliza usualmente cuando hacemos un estudio a gran escala. Cuando la población o el universo es grande, que puede ser una ciudad, un distrito, una provincia o un país, ahí el método de muestreo más adecuado es el muestreo por conglomerado, ¿no? En este muestreo lo que tenemos que hacer es dividir la población en subgrupos que son llamados conglomerados, y en ese conglomerado voy a seleccionar las muestras y voy a seleccionar la muestra en varias etapas, ¿no? Lo vemos mejor gráficamente. Esta es una población que puede ser la población del país. Entonces voy a dividir toda la población del país en conglomerados. Estos son los conglomerados que he conformado. Para conformar los conglomerados tiene que tener algunas características. La primera característica es que dentro de cada conglomerado debe de haber la mayor variabilidad posible, diferente al muestreo estratificado. En el muestreo estratificado lo que buscábamos era homogeneidad dentro del estrato. En el muestreo por conglomerados lo que buscamos es heterogeneidad dentro de cada conglomerado. Pero entre conglomerados, es decir, entre este conglomerado y el otro, y los otros, debe de haber la mayor homogeneidad posible. Dentro del conglomerado, heterogeneidad. Entre conglomerados, homogeneidad. ¿No? Son las dos características que debe tener los conglomerados. Como ustedes ven, no necesariamente los conglomerados tienen que ser del mismo tamaño. El tamaño no interesa, aunque tampoco puede ser un tamaño, qué sé yo, ¿no? Extremadamente grande uno y el otro pequeño, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, la primera etapa del muestreo va a ser muestrear un grupo de estos conglomerados. Esta va a ser la primera etapa, la selección de los conglomerados. ¿Cómo selecciono los conglomerados? Lo puedo hacer por muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, o incluso puedo utilizar un muestreo estratificado, porque estos conglomerados yo lo puedo estratificar por alguna variable que a mí me interesa controlar. Entonces, seleccionado en esta primera etapa los conglomerados, la siguiente etapa es seleccionar dentro de cada uno de los conglomerados los elementos que van a entrar a la muestra, ¿no? Al estudio. Esta sería el muestreo de la primera etapa y esta sería la segunda etapa. En la primera etapa voy a muestrear los conglomerados, en la segunda etapa voy a muestrear dentro de los conglomerados los elementos o las unidades que van a entrar al estudio. En esta muestra voy a obtener los estadísticos y voy a hacer la extrapolación a la población o al universo para estimar los parámetros. ¿Qué ventajas tiene este tipo de muestreo? La primera ventaja es que no es necesario que uno conozca en su totalidad al universo. No es necesario tampoco que conozcas en su totalidad a cada uno de los conglomerados. Esa es una de las primeras ventajas. La otra ventaja que tiene este tipo de estudio es que el marco muestral es mucho más fácil de poderlo obtener. Pero así como tiene ventajas, también tiene desventajas. Y la principal desventaja de este tipo de muestreo es la complejidad, no solamente en el muestreo, sino también en la extrapolación de los datos. Para extrapolar estos datos, las fórmulas son extremadamente complejas.
¿no? Extrapolar los datos de la muestra hacia la población. Otra de las desventajas que tiene este estudio es que usualmente se necesitan tamaños de muestras grandes, a diferencia de los otros tipos de estudio, ¿no? ¿Y por qué se necesita tamaño de muestras grandes? Porque dentro de cada conglomerado hay una heterogeneidad grande, como les había mencionado, ¿no? A diferencia del estratificado, que hay mayor homogeneidad entre cada estrato, aquí lo que se busca es heterogeneidad. Al haber mayor heterogeneidad, voy a necesitar un tamaño de muestra mucho más grandes. En este caso estamos utilizando 2 etapas, pero se puede utilizar 3 etapas, 4 etapas o hasta 5 etapas. Mientras más etapas se incluyen en este tipo de muestreo, es mucho más complejo y el tamaño de muestra siempre es obviamente más grande, ¿no? Muy bien, creo que esta es la última, sí. En relación con el muestreo, dice, las características que permiten definir la población que va a participar en un estudio son los llamados criterios de exclusión, inclusión, admisión, selección o aleatorización. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para seleccionar una muestra? Bueno, los criterios que se utilizan son los criterios de inclusión y selección. Los dos. ¿Y a cómo se le llama a esos dos tipos de criterios? Criterios de selección, ¿no? Los criterios de selección son dos: los criterios de inclusión y los criterios de selección. A cada elemento de la muestra es necesario aplicarle los dos criterios para que sea seleccionado. Si no, no es posible. Ahora, a veces hay una confusión entre los criterios de exclusión y los criterios de inclusión. ¿A quiénes le vamos a aplicar los criterios de inclusión? Los criterios de inclusión, supongamos que sean aquí los 30 participantes y yo quiero seleccionar una muestra. Voy a aplicar los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión se los voy a aplicar a todos, a los 30. Y supongamos que uno de los criterios de inclusión sea, qué sé yo, menor de 35 años. Uno de los criterios de inclusión. Entonces, si hay alguien que tiene más de 35 años, no cumple con el criterio de inclusión. Entonces, el que no cumple con los criterios de inclusión es excluido de la muestra. Pero a ese grupo que cumple con los criterios de inclusión, el siguiente paso es aplicarle los criterios de exclusión. Entonces, el criterio de exclusión no puede ser, por ejemplo, si mi criterio de inclusión fue que tenga menos de 35 años, un criterio de exclusión no puede ser que tenga más de 35 años. ¿Por qué? Porque no cumple con el criterio de inclusión. Entonces, los criterios de exclusión se le aplica solamente a aquellos sujetos que cumplieron con los criterios de inclusión. Y esos criterios, como les decía, los criterios que se aplican para seleccionar la muestra, o el criterio que se aplica es el criterio de selección, que incluye los criterios de inclusión y de exclusión.